En el Living de News Digitales tenemos el gusto, el honor de recibir hoy a Pablo Burtoboy, uno de los arqueros que más resuena del fútbol argentino de los años 90. Tiene más de 20 años de trayectoria como futbolista profesional y en el último tiempo es un referente, es el director del área de educación de FIBPRO, el Sindicato Sudamericano de Jugadores de Fútbol. Con él vamos a estar hablando de todo lo que implica la capacitación, la educación y la vida del jugador más allá del campo de juego. Pablo, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por permitirme tener este espacio de diálogo. Pablo, más de 20 años de trayectoria, sos segunda generación de futbolistas profesionales en tu familia además, estuviste en 7 países, si no recuerdo mal. ¿En qué momento de tu carrera decidiste finalizar los estudios? ¿Los estudios secundarios? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Y fue algo muy simple y muy emocionante a la vez. Nosotros en casa tengo que hacer foco en la familia, ¿no? En mis padres, en donde, como vos muy bien dijiste, soy segunda generación de futbolistas profesionales. El fútbol se vivió con mucho amor, con mucho respeto, con conocimiento, con sueños, pero siempre teniendo una variable fundamental en casa que fue la educación. ¿Sí? Mi padre siempre también muy vinculado más allá del fútbol a otras cuestiones eh, relacionadas al desarrollo del intelecto, mi madre también docente y muy cercana a lo que es la capacitación constante. Y, y la simpleza es que en estos 20 años, más allá de haber tenido una producción buena o no tan buena en los distintos espacios de trabajo, la pregunta, la pregunta importante de cada reencuentro familiar es, bueno, qué bien, ¿cuándo terminamos cuándo vas a rendir esa materia? Me quedaba una materia del secundario. Y eso se repitió por muchos años, hasta que de la mano de futbolistas argentinos agremiados, estando en competición, acercaron una propuesta que me pareció maravillosa, una propuesta articulada con Educación de la Nación, y, y se ve que era mi tiempo, porque lo hice con muchas ganas, lo hice con mucho amor y lo compartí con mis compañeros, cosa que me pareció extraordinario también. ¿En qué club estabas? Estaba en Brown de Adrogué, estaba en el final de mi carrera y fue una experiencia maravillosa, una experiencia realmente maravillosa donde tanto la fundación El Futbolista, las autoridades de la fundación, los docentes de la fundación, el equipo técnico, me recibieron con muchísimo amor y con alegría para que pueda cerrar ese ciclo, y fue tan emocionante como poder al final de esa temporada eh, cerrar ese ciclo. Y bueno, estuvo lindo el año. Nos tocó ser campeón ese año justo, pero el campeonato terminamos el secundario. Fue el gran título también. El gran título. Fue muy emocionante. Y a partir de Muy ahí, emocionante. empezás a trabajar con Sergio Marchi, con la fundación, con futbolistas argentinos agremiados también, y ahí se le empezó a dar forma o a potenciar de alguna forma con tu trabajo también todo el área de educación, ¿no? Sí, ahí hay tanto con Sergio Marchi como con Carlos Pandolfi, eh, mi vínculo con agremiados es desde mi nacimiento. O sea, hay que visualizar que la obra social del sindicato a Santa Fe, quien intercedió para eso fue mi padre, y Zimmerman. Eran dos futbolistas de ese tiempo que a la propuesta de agremiado trabajaron para que se expanda en el interior del país. Entonces en Santa Fe mi padre fue uno de los responsables.
y tiene una línea muy directa con lo que nosotros consideramos que es el fútbol y que es el sindicato, que es el amor profundo al compañero. O sea, yo fui formado en ese pilar fundamental. Es algo que nos ha distinguido a los argentinos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, es bueno, puedes tener tus cualidades, puedes tener tu mejor performance, puedes tener tu déficit, puedes tener tus errores, pero hay un punto que es fundamental e innegociable, es el amor y el respeto profundo al compañero. Bien, y también a través de futbolistas argentinos agremiados es que vos empezás a tomar contacto, ¿no?, con FIPPRO, porque de alguna forma es un reconocimiento a todo el trabajo en el área de educación que se hizo en Argentina, y es una experiencia que después se está de alguna forma replicando en otros países de América Latina, ¿no? Sí, en línea con lo que me habías preguntado anteriormente y esto que estás manifestando, bueno, yo empecé a formarme, a estudiar puntualmente lo que es dirección deportiva y gestión deportiva mientras jugaba. Entonces, estando en México con un compañero que ahora desarrolla la gestión en las máximas expresiones continentales, me planteó esta situación y yo sentía, digo, ¿qué pasa con toda esta información que tengo? Los países, la cultura, la economía, la geografía, el origen de la población, los sistemas de juegos, las expectativas que tienen cada país al recibirte como un futbolista argentino en su plantilla, en sus ciudades. Entonces empecé a estudiar mucho sobre todas esas cuestiones y lo enmarqué a través de este compañero en lo que es la dirección deportiva. Así que bueno, empecé a trabajar mientras jugaba en algunas cuestiones puntuales con distintos países de Latinoamérica. Y fueron años maravillosos en donde competía y por otro lado mi tiempo era un tiempo productivo, divertido, de aprendizaje y de una interacción hermosa con todo el planeta, ¿no? Entonces fueron años realmente muy buenos que luego fue una continuidad de mi carrera como futbolista. Hasta lo que le da un vuelco a esto maravilloso es cuando me convocan de futbolistas argentinos agremiados a darle una mirada a lo que es la educación, el fútbol y el futbolista. Entonces, a partir de ese momento, estudié la propuesta y me encontré con una variable poderosísima que es lo que procuramos desarrollar día a día y lo que hemos logrado junto a los futbolistas y a todas las personas que acompañan este proyecto, que se transforme en una gestión de liderazgo mundial. Y esa gestión de liderazgo mundial hizo que se expanda a la gestión sudamericana. Es lo que dijiste vos a través de FISPRO Sudamérica. Pero esto nació desde Argentina. Y hago foco en eso porque siento que este es un tiempo, quiero puntualizar, en Argentina y en Sudamérica. Justamente previo a la conversación, tuve una reunión, una linda reunión con el ente madre sudamericano, en donde charlábamos de todas estas cuestiones. Este es un tiempo de ponernos en valor. ¿Por qué ponernos en valor? Porque nosotros, imperfectos como somos, hacemos que las cosas sucedan. Hoy hay miles de futbolistas, tanto en Argentina como en Sudamérica, que estudian. Y estudian a través de las propuestas que se inició en Argentina con futbolistas argentinos agremiados, que se expandió a Sudamérica con FISPRO Sudamérica, que Conmebol, como ente madre, trabajamos articuladamente para que esto siga prosperando. Entonces hay una vinculación cada vez más grande de lo que somos nosotros en Sudamérica. Y eso tenemos que poner en valor. En un momento, en pandemia, se hizo una publicación
en donde hablaban de que los futbolistas alemanes en pandemia estudiaban. Entonces nosotros en esta región, en nuestra región, ponemos esa acción como una acción súper sofisticada, extraordinaria, de vanguardia y a donde el mundo tiene que ir. Me pareció muy bueno, adhiero plenamente. Pero también tengo que preguntarle, hacer esta pregunta a determinados protagonistas. ¿Cuántos futbolistas creen que estudian en pandemia en Argentina y en Sudamérica? Y si yo te digo que en Sudamérica y en Argentina había miles de futbolistas estudiando en ese momento, ¿en qué lugar lo ponemos? Digo, ¿en qué lugar lo ponemos? Porque el medio que lo publicó estaba a 100 metros de mi oficina. Digo, qué bien, es una muy buena publicación. Lejos de enojarme o de enojarnos, lo que nosotros tenemos que hacer es poner en valor las cosas que hacemos nosotros. Y esto lo compartí con los futbolistas. Entonces, también es educación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar también a ver cuestiones desde otro lugar para ponernos en valor y para fortalecer la importancia de nuestras acciones. Digo, imperfectas, pero sí muy importantes y que te transforman en líderes mundiales. De ahí para arriba hay un montón de cuestiones para hacer, porque déficit tenemos un montón, que también es producto de las problemáticas que nosotros tenemos en la región. No somos ajenos a eso. Pero si esto mismo viene una persona de Sudamérica y lo ejecuta en Italia, qué bárbaro. O sea, es lo que nos pasa históricamente con esa fuga de talento. Exacto. Entonces, está bien. Yo creo que tiene que ver también con el origen de nuestra población. El porcentaje más alto de nuestra población viene de distintas. Si repasamos nuestros apellidos, vamos a detectar de dónde venimos cada uno. Eso tiene, creo yo, una línea en esa adaptabilidad que tenemos a otros espacios y prosperar en esos espacios. Pablo, mirando un poco también hacia adentro del fútbol argentino, cómo se viene trabajando en la educación, a veces es cierto que se pone la mirada más en el afuera que en el adentro. Digo, hay muchos clubes en Argentina, por ejemplo, Gimnasia tiene el 100% de sus juveniles escolarizados, incluso varios que van al propio colegio del club René Favaloro. ¿Crees que a veces hay una mirada o un discurso de la importancia de la educación para el futbolista por si no llega a jugar en primera, teniendo en cuenta que, bueno, aproximadamente el 0,5 de los futbolistas que inician con edad de novena división llegan a firmar el contrato en primera, pero ¿crees que es importante poner la mirada en la formación complementaria del futbolista? Porque la educación es muy importante para el desarrollo del intelecto, no solamente tiene que tener una formación física, táctica, sino también un desarrollo intelectual. ¿Crees que hay que poner también más el foco en esa cuestión? Sí. Por eso hablaba vos nombrás a Gimnasia, nombrás que los futbolistas están escolarizados. Y a mí lo primero que se me viene a la mente es Grigol. Pues yo fui formado en la estructura de Grigol en Ferrocarril Oeste. Por eso digo, es importante, a veces las nuevas generaciones o la gente joven en gestión viene con fuerza, con ideas y con un montón de cuestiones que está bien, pero hay que aprender la historia. Hay que repasar la historia, porque hay gente que esto lo vio, que trabajó en esto, que lo hizo realidad a su manera, en su tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos el deber generacionalmente de poder seguir agregando un ladrillo más a esa construcción que ya está. Esto no empezó ahora, esto tiene historia. Entonces, me parece maravilloso lo que hacen en Gimnasia. Hay varios clubes que lo hacen. Y tengo que hacer foco, que es algo muy nuestro, que son las construcciones colectivas. Nosotros observo todavía que hay arrestos individuales en gestiones,
¿sí? Muchas veces ese arresto individual, vamos a decir que tiene una buena intención, ¿sí? O también puede tener el querer distinguirse, pongamos las dos variables. Yo creo que en este marco de la educación, el fútbol, el futbolista, el deporte, la construcción tiene que ser colectiva. Tiene que participar el Estado de la Nación, tienen que participar las conducciones de las provincias, tienen que participar los clubes, tienen que participar los profesionales que trabajan en los clubes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una población que nos distingue y nos enorgullece a lo largo de la historia y en la actualidad a nuestro país, que son los futbolistas. Y esto no lo digo, lo he dicho en otras oportunidades, pero no lo digo desde, uy, me tocó fútbol, uy, el fútbol es una pasión, el fútbol es el folclore, es un dato. Yo tengo que ver el dato. Y nosotros tenemos que ver ese dato. ¿Cómo trabajamos con esa población que nos abre la puerta de cada centímetro del planeta? ¿Cómo trabajamos con ellos? Tenemos que utilizar positivamente como país algo que nos distingue. Eso es desde las conducciones. Ahora, desde los futbolistas, nosotros nos tenemos que preparar para en cada situación que nos toque abordar con presidentes de los países, ministros de los países, empresarios de los países, estemos a la altura de sostener un diálogo acorde a nuestra área específica, en pos de generar acciones comunes y que esas acciones comunes prosperen. Porque esa prosperidad bendice a la comunidad. Y nosotros somos una comunidad solidaria, en un porcentaje muy alto, humilde, por eso necesita esa bendición. Necesita esa bendición. Porque tenemos un porcentaje altísimo de gente muy humilde y que a través de esa bendición podría empezar a prosperar. Pablo, en base a tu trayectoria como futbolista, estuviste en muchos países de América Latina, y en base también un poco al diagnóstico y a lo que están viendo desde FIPPRO, ¿crees que hay una necesidad de capacitación transversal a todos los futbolistas en América Latina? ¿O crees que dependiendo del país, digo, no sé, por ahí imagino, no sé, Argentina, por ahí la educación financiera en los futbolistas quizás es más importante que en otros países por su situación macroeconómica? ¿Hay algunos ejes que sean transversales a la educación de todos los futbolistas y algunos países donde haya que hacer más hincapié en algunas cuestiones? El eje transversal es finalizar los estudios secundarios. Cada país, algunos tienen otro término que utilizan, pero básicamente lo transversal es terminar los estudios secundarios. Después hay países que tienen mayor influencia, dado al origen de su población o dado a los vínculos internacionales que tiene su población, inclusive hasta la geografía, que tienen mayor tendencia universitaria, que tienen mayor tendencia a formaciones un poco más profundas para el desarrollo privado, ¿sí? Hay otros países que la formación financiera también es un eje que atraviesa al atleta, ¿sí? Pero eso también es importante conversar sobre eso. Un día estuve en una localidad del interior acá de la provincia de Buenos Aires en donde hablaban de formación financiera. Entonces yo estudié un poco la situación y digo, ¿qué visualizan sobre la formación financiera de un deportista? ¿Cómo está compuesto el fútbol profesional argentino? ¿Cuántas categorías son? ¿Cuántos equipos son? ¿Cuáles son los básicos de su salario? ¿Cuánto es el costo de vida? ¿Cómo cubren la salud? ¿Cómo cubren el nacimiento de sus hijos? ¿Cómo hacen ese ejercicio para que sus hijos también vayan al colegio, para cubrir su costo de vida? Pregunté cuánto sale la hectárea en este lugar. Le pregunté a la gente que fue a hablar de formación financiera. ¿Y? Hay que estudiar mucho más. Hay que estudiar mucho más. Y hay que saber mucho más del contexto de nuestro fútbol.
de nuestros futbolistas. Hay que saber mucho más, porque visualizan al darle formación financiera a un chico que tiene un ingreso de X millones anuales. ¿Y cómo le das una formación financiera a un chico que no llega a cubrir sus gastos básicos mensuales? ¿A él no lo formás o no sabés qué información darle? ¿Cuánto sale un parto? A veces, Perdón, sí, ¿cuánto sale un parto? no, ¿Y cómo pones esa variable dentro de los beneficios que tiene un futbolista en Argentina? ¿Lo pones en el ejercicio o no sabes de eso? claro y ahí entra también la cobertura que tienen. Por eso digo, a veces se habla por moda, ¿sí? O porque en la NBA los atletas que ganan dinero fuerte están en bancarrota en 4 años. Hay una estadística de eso. Sí. ¿Sí? Eso es moda. Bueno, te pones a leer Estados Unidos, bla, 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 bla. Bien. ¿Cómo lo pones? Ahora hay que hablar de formación financiera. En Argentina. Bueno, ¿qué sabes sobre eso? ¿O querés hablar con un jugador de River para aplicarle la formación financiera? Está bueno, está fácil. Claro. Porque a veces se cree que la realidad del futbolista es la realidad del futbolista de primera división de los clubes grandes. Y no se tiene en cuenta que, digo, primera C, todas las categorías, bueno, el federal, el fútbol argentino es muy grande, muy federal y hay distintas competiciones y distintas realidades. No es lo mismo la realidad del jugador del ascenso. En este sentido, bueno, vos estuviste también en primera división en el exterior y después volvés al fútbol argentino y conocés de cerca el mundo del ascenso. A veces se cree también que incluso la salida laboral del jugador cuando se retira es únicamente la dirección deportiva o la dirección técnica. Pero en la industria del fútbol hay un montón de otras posibilidades actualmente. ¿Vos qué le dirías a los jugadores que están pensando en su vida después del retiro? ¿Qué le aconsejarías para que puedan seguir insertos en la industria del fútbol? Mira, en esto que estamos charlando, se me vienen un montón de imágenes en el mapa, ¿no? Yo digo, y esto es como sugerencia, porque también hay que darle lugar al sentir de las personas, ¿no? Los chicos y las chicas tienen su criterio, tienen sus ideas, tienen su visión, tienen sus valores, tienen sus desafíos, tienen sus temores. Hay que darle un lugar importante a lo que es el sentir de las personas. Por eso es bueno sugerir, para que ellos puedan sacar conclusiones en toda la información que tienen. Ahora, tocaste un punto que me parece importantísimo que lo sintamos también todos. El fútbol es mucho más grande de lo que nosotros, que creemos que sabemos, sabemos. Nosotros creemos algo muy nuestro, sabemos, sí, a ver, de fútbol, bien jugaste, bien estuviste, bien, gestionaste en un club, bien. Entender que es mucho más grande que eso, te invita a estar en una situación de aprendizaje constante. Entonces, aquellos que estamos involucrados realmente en la gestión, tenemos que permitirnos aceptarnos imperfectos y aceptarnos falto de conocimiento, porque es mucho más grande. Y ahora sí tenés que tener el espíritu permanente de decir, bueno, a ver, veamos esto, estudiemos esto, cómo se resuelve esto. Tenemos que saber mucho más para poder generar las estrategias correctas. Y ahí es donde viene la construcción colectiva, porque vos necesitás de la construcción colectiva para que esta bendición sea más grande. Y tiene que ser grande porque la población es grande. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, quería también hacer alusión a uno de estos puntos que manifestaste recién.
porque se me venían varias imágenes de la recorrida que hiciste, se me vieron varias imágenes. Lo que tiene que sentir el futbolista, con mucho orgullo, en nuestra tierra, es que es una población que transforma, tiene la posibilidad de transformar. Entonces vamos a salir de las primeras líneas y vámonos a un lugar donde quizás no tiene el impacto nacional que puede tener el juego que tuvo, no sé, Independiente y Belgrano Independiente, ¿sí? Que jugaron este fin de semana por la Copa Argentina. Hagamos el ejercicio con Chipoleti de Río Negro. Los futbolistas que están en ese espacio, esos chicos, son de alto impacto en esa comunidad. El 9 de Chipoleti, cuando baja a llevar a sus hijos a la escuela, que es una escuela pública del lugar, todos saben que ahí van los hijos. Cuando va al supermercado a comprar los alimentos, saben que se alimenta, los alimentos que incorpora ese deportista los compra en tal lugar. Entonces lo que desarrolla en campo impacta directamente en la comunidad. Lo que pasa en la comunidad impacta directamente en la conducción de la provincia. Entonces, por eso es importante la educación. Porque el 9 de Chipoleti, el gobernador de esa provincia lo conoce. Y esta es una persona que impacta positivamente sobre su comunidad. Y en una variable importantísima, que es el deporte y el fútbol, que nos distingue. Entonces, ¿cómo ese chico, citamos un caso, ¿no? ¿Cómo ese chico se forma, empieza a tener visión para poder tener un espacio de diálogo con una autoridad y generar una acción que los potencie a los dos y que impacte directamente sobre la sociedad? Es mucho más grande de lo que nosotros creemos esto. Por eso es una población transformadora. Totalmente, Pablo. Incluso yo lo hablaba con Santiago Giosini, deportista de Deportivo Español en Primera C, que es abogado, especialista en Derecho Deportivo, que hizo la diplomatura en Dirección Deportiva y a partir de la cursala de la diplomatura, bueno, él trabaja en Argentinos Juniors, pero se abrió, digamos, un campo de conocimiento y de nuevas ideas y de nuevos proyectos que quiere aplicar en el deporte y en el mundo del fútbol para tener impacto en la comunidad, ¿no? del fútbol. Qué importante eso, motivar además a los jugadores no solamente a terminar sus estudios, sino a que puedan liderar proyectos, que puedan trabajar en la industria del fútbol, que a veces se cree que es solamente en primera, pero muchos jugadores del ascenso, como el que te mencionaba, siguen vinculados al fútbol a partir de esta diplomatura. Felicitaciones por todo este trabajo, Pablo, para ir cerrando, y además imagino que bueno, debes estar muy contento ahora con la resolución de la AFA, que a partir del año 2026 todos los clubes de primera división van a tener que tener un director deportivo. Bueno, ¿qué balance haces de este logro, ¿no? Muy importante para el fútbol? Vuelvo a lo colectivo. Este trabajo que se viene haciendo armoniosamente entre la Asociación del Fútbol Argentino y futbolistas argentinos agremiados, en silencio, trabajando con mucho amor y con mucha precisión sobre nuestra población, transmitiendo este mensaje de lo importante que es prepararse para reinsertarse en la industria. Y una vez que te reinsertás con tu conocimiento y tu experiencia, entendiendo los perfiles de los clubes de nuestro país, cómo pasás a ser valor agregado para la gestión del club, que también, hay que entender esto, la gestión del club es mucho más amplia que la dirección deportiva. Eso es algo que nosotros los futbolistas tenemos que aprender. ¿Cuál es el perfil de quien lidera el club? Porque con nuestro conocimiento, con nuestra preparación, tenemos que ser un bálsamo para la persona que lidera el club. Entonces, en cuanto a lo que es el sentir por toda esta construcción, yo tengo que agradecer a las autoridades, tanto de futbolistas argentinos agremiados como de la Asociación del Fútbol Argentino, que hayan acompañado con mucha fuerza todo este proceso, ¿sí? Y que hoy esta resolución
no es solo el hecho de que tengan que tener un director deportivo, que son fuentes de trabajo, sino que valida la formación como habilitante para poder ejercer el cargo. Eso sucedió en Argentina. Lo hicimos nosotros, los argentinos. Es algo maravilloso, porque previo a esto hubo muchos años de trabajo para que los futbolistas que se formaron en primera división, casi más del 90% de los directores deportivos en funciones pasaron por la formación y fueron futbolistas. Y en el ascenso hay otro porcentaje que va creciendo, va a seguir creciendo en forma paulatina y sólida. Entonces, ¿cómo me siento yo? Siento que tomamos un camino con las instituciones y con los futbolistas, que es un camino que construye permanentemente y con una temática que nos acerca a todos, que es la educación. Pablo, muchas gracias. A ustedes.